Caroyense fue fue magnífico. Desde los años de los 45 que la fundaron hasta el año que dio quiebra, fue magnífico. Ya después se le han contado la cantidad de 80 millones de litros tenía capacidad. Todo eso fue. Ahora los nuevos dueños, no sé si le han dicho, pero no deben estar haciendo más de 300, 400 mil litros, no creo que estén haciendo más. 200 mil. Ahí está. Y De 2000 a 200, una cosa así, era abismal la diferencia. sí, no, ahora está apenas algo muy pequeño que están haciendo lo que fue. Entonces, eso quedó la estructura de la Caroyense, lo que fue. En segundo lugar estaba la bodega Nanini, que es Terra Cameare. Y Terra Cameare debe estar en los 100.000, creo, 100 y algo, que se le dijeron. Así que, pero también en esos años la escala era Caroyense, Nanini, y después había otras bodegas más, pero sí es interesante ver y llegar acá a ver lo que es una bodega familiar, una bodega artesanal. Así que estamos todos ya. Sí, estamos todos. ¿Sí? Bueno. Ya es lo último que están dando vuelta y veo que ya les han contado bastantes cosas de Colonia y Carolla, ¿no? ¿Sí? Más o menos, algo. Colonia no, hay que presentar a la población. Bueno, yo les voy a contar algo de este lugar. Las visitas guiadas que nosotros hacemos en este lugar no son formadas, ni formales, ni estructuradas. Nosotros siempre las visitas guiadas que hacemos se cuenta una base de la historia del lugar y después se va interactuando dependiendo. Venís mañana la misma persona a hacer la otra visita, es capaz que hablemos de otra cosa y venís pasado y otra cosa. Podemos hablar mucho de viñedo, podemos hablar mucho de vinificación y podemos hablar mucho de historia. Acá hay historia para lo que quieras, vas a entrar a la bodega después y si lo que me quieran preguntar, no les voy a contar todo, pero lo que ustedes me quieren preguntar, me preguntan. Por eso las visitas guiadas no son estructuradas, de decir pasa acá, pasa allá y está, chao, listo, nos vemos. No, contamos nuestra historia y cuidamos nuestra historia. En este lugar cuidamos la historia de nuestros antepasados, que en este lugar llegaron mis bisabuelos. Y mis abuelos construyeron, entre mis bisabuelos y abuelo y padre, construyeron todo esto. Yo soy heredero, soy la cuarta generación en este lugar y lo que hacemos es cuidar nuestra historia y cuidar nuestra historia friulana, ¿no? Entonces, para contarle algo básico, usted me pregunta, me para, me preguntan o me aceleran porque tienen hambre y chao. Así que ustedes manejen sus tiempos. Esta colonia fue fundada por inmigrantes italianos friulanos del norte de Italia, en toda la región de Venecia, Udine, el Véneto también, una parte del Véneto también. Presidente Nicolás Avellaneda en 1878. Avellaneda tiene mucha historia en Córdoba, era cordobés, venía mucho a esta zona porque era familiar de Benicio González, el primer presidente comunal de Jesús María, el primer intendente de Jesús María, ponerle. Entonces era familiar, venía mucho a esta zona. Y la historia es mucho más larga. Pero bueno, Nicolás Avellaneda viene y ve que este país era muy grande, con mucho territorio sin trabajar. Entonces él toma la decisión de abrir las puertas de Argentina para que migraran y daban tierras. Entonces llega la noticia a Europa. Italia estaba devastada con las guerras civiles, Italia estaba toda desunida en regiones. Garibaldi las quería unir y los italianos no se querían unir. Actualmente ayer vinieron unos italianos a visitarnos y está el mapa de Italia y él actualmente es marco de acá para acá, no. De acá para allá, sí. Todavía es sí. Nada más que aquí de vuelta se mata. Por eso está el norte y sur con el fútbol también. La bronca con Sí, pero no Lo el que norte. pasa es que en Italia los del norte dicen que son los trabajadores Sí. y los del sur dicen que son los vagos. Eso dicen entre Dicen ellos. ellos. Y el norte mantiene el sur. Claro. Eso es lo que ellos dicen. Y si ustedes han ido a Italia o cuando vayan, o sea, lo que han ido y cambia la geografía del norte y del sur. El sur, Nápoles, todo eso es más Buenos Aires, más caos, más el norte es todo muy caté, muy prolijo, bueno, pero ahí está siempre. Es más, pero no se quieren ni entre vecinos tampoco. Actualmente era peor, ahora ya no es tan así.
ahora es un River Boca, digamos, pero no es tan así. Entonces, mira vos, y cuando ellos les llega la noticia, entonces se vienen a Argentina, que les daban las tierras y que eran fértiles. Cuando llegan a Argentina, se instalan en la casona de Carolla, donde la casona de Carolla es una de las estancias jesuíticas que hay. En esta zona hay tres: la de Santa Catalina, la de Jesús María y la estancia de Carolla. La estancia de Carolla tiene muchísima historia. Bueno, fue fundada por los jesuitas, construida por ellos, y fue la fábrica de armas blancas, después expulsados los jesuitas en 1810. Y, y después, bueno, tuvo muchas historias de abandono, y después en 1878, cuando llegan los italianos, se alojaron en ese lugar mientras le marcaban sus tierras, ¿no? Entonces ellos se alojaban en esa estancia de Carolla y se venían a sus tierras a trabajar. Pero cuando ellos le dijeron que las tierras se las daban y que eran fértiles, no se las dieron ni eran fértiles. Tuvieron que pagarlas, le dieron facilidades de pago, para acá no hubo problema, y fértiles no, porque había que limpiarlas. Pero cuando ellos empiezan a limpiar la tierra, se encuentran con una tierra muy negra, de mucha materia orgánica, una tierra que es muy buena. Semilla que tiraban, nacía, venía. Entonces encuentran una tierra fértil y una tierra y un lugar de paz. Entonces fue un paraíso para ellos. Y ellos al principio empiezan a plantar esquejes de vid o barbechos, se llaman, son ramitas de vides que ellos traen de Italia, que eran dos variedades: el Pinot Noir y Isabela. Isabela conocida como uva chincho, framboa. Ellos las traen envueltas en trapos húmedos, en sus baúles, en sus equipajes, y cuando llegan acá empiezan a multiplicarlos, y así nace los viñedos en Colonia Carolla. A pesar de que los viñedos nacen con los jesuitas, los primeros viñedos de América salen de Colonia Carolla. Cuando se instalaron los jesuitas en 1500 y 1700 fueron expulsados, más o menos, en esa época creo, ¿no? Pero los jesuitas traen los viñedos. Después, cuando fueron expulsados, desaparecen y vuelven con estos italianos. Esos esquejes que trajeron en dos variedades, el Pinot Noir y el Isabel. Acá empiezan a multiplicarlos, y al principio, cuando ellos se instalan, le van designando las tierras, al principio con las comunidades aborígenes, con los criollos de la zona, no eran muy bien recibidos, porque eran gente extraña, con un idioma extraño, vestimentas extrañas, eran extraños. Entonces había ciertos roces, pero cuando ellos empiezan a multiplicar esas esquejes y las vides empiezan a dar fruto, que a los 3 años una vid empieza a dar fruto, empiezan a hacer vino, a hacer jugos de uva, y cuando apareció el vino, ahí fueron amados, por Dios. Entonces ellos tenían en Córdoba vino, porque Córdoba en 1800, en 1900, estaban en las grandes ciudades. Ellos en este lugar vinificaban, y empezó a ir muy bien, les iba muy bien porque tenían el vino en esta región. Así es como nace Colonia Carolla, entonces, con estos inmigrantes italianos. Y esta casa fue terminada en 1891, esta casa y esta bodega. Ellos la construyeron, cocinaron los ladrillos, los asentaron en barro, construyeron los techos, son de la teja muslera porque la hacían en el muslo, una teja irregular. Entonces todo fue construido por ellos, la casa y la bodega fue terminada en 1891. En 1935 la bodega la inscriben ante el INB. Si han visto las otras bodegas, todas están, bueno, las que quedan, inscritas más o menos fundadas en el 35, 40, 30 y algo, porque el INB aparece en esos años, porque había muchísimo viñedo en Colonia Carolla y se estaban construyendo bodegas muy grandes, importantes, como la de la Carollense. Entonces aparece el INB, que es el Instituto Nacional de Viticultura, a registrar, controlar bodegas y viñedos. Entonces en ese año fueron inscritas la mayoría de las bodegas, entre los años 30 y algo, hasta los 40, ponemos. Entonces en el año 35 la inscriben a la bodega del INB, y en el año 60 se cierra la bodega. ¿Por qué se cerró? Por cuestiones de herencia. Ya habían fallecido mis bisabuelos y fallecen mis abuelos. Cuestiones de herencia, se dividen las tierras, pero mi papá queda con esta finca, pero él no la vuelve a abrir, solamente vinificaba para él, algunos clientes que le pedía a una microvinificación, y además hubo le entregaba otras bodegas, como por ejemplo la Carolla. Llegados los años 80, hasta esos años Colonia Carolla tenía un crecimiento, un potencial económico increíble, lo que movían las bodegas y los viñedos en esta zona. Había alrededor de 1.600 hectáreas de viñedos, y muchas bodegas familiares como estas, bodegas industriales en la Carollense, la más grande, después de la Nanini, que es Terra, después había otras de 500.000,
venían de 1.000.000, había varias bodegas que se fueron dando quiebre. ¿Por qué se fue dando quiebre? Por varios motivos, y uno de los más principales es que no supieron hacer la reconversión vitivinícola. ¿Qué es eso? Hasta los años 80 y 90, en el mismo Mendoza, las uvas que habían eran cerezas, criollas y blancas. Eran uvas básicas y se hacían vinos genéricos, hacían vino blanco y tinto. Vos ibas a un restaurante, ibas a almorzar, vas a cenar, sí, vas a tomar vino, sí, que quiere blanco, tinto. No había más opciones de eso, porque eran uvas básicas. Del año 80 y pico a 90 empiezan a aparecer unos inversores franceses, porque son muy nombrados, son 6 franceses millonarios, que empiezan a investigar el Valle de Uco. El Valle de Uco para los mendocinos hasta esos años era un desierto que no le daban mucha bolilla, y en esos años estos franceses empiezan a estudiar el terruño, amplitud térmica, altura, riego, agua, empiezan a estudiar todo, y les encanta el lugar y compran gran parte del Valle de Uco, y se pegan unos italianos, unos españoles, estadounidenses, unos chilenos también. Bueno, el Valle de Uco es grandísimo, y empiezan estos franceses a traer todo el mundo de varietales. Ya no eran cerezas, criollas y blancas, sino empiezan a aparecer los Malbec, los Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah, el Bonard, empiezan a traer todo un mundo de varietales, y empiezan ya a no tirar todo en el montón, sino que empiezan a ver que un Malbec tiene unas características diferentes, un aroma, tienen cualidades diferentes. Entonces empiezan a hacer vinos fantásticos, que al mismo productor pequeño de Mendoza le costó mucho hacer esa reconversión vitivinícola. Y las grandes esas que se han ido, Tupungato, La Consulta, Tunuyán, toda esa parte, están unas bodegas fantásticas, que seguro que esos vinos, casi seguro que no los tomamos acá nosotros. La mayoría salen todos afuera. Entonces empiezan a hacer vinos fantásticos, y Colonia Carolla se queda con Pinot Noir Isabela. Si vos nombrabas en el año 2000, por decirte 90, 2000, un vino de Colonia Carolla, medio te miraban feo. Era Isabela y Pinot Noir. Entonces dejan de ser vinos competitivos, y se empieza a derrumbar todo. No supieron hacer reconversión vitivinícola, cuestiones políticas, una mezcla de cosas que se da que cae, se derrumba todo. De ahí, cuando se empiezan a sacar viñedos, porque no era rentable, porque las bodegas no pagaban el precio de las uvas, eran malísimas, y entonces se empiezan a sacar viñedos por otros cultivos alternativos para poder sobrevivir. Entonces se saca y empieza para plantar durazno. Soja. La soja empezó en el 2000 en adelante, pero no es rentable. La soja la plantan porque no quieren trabajar, porque pasa una máquina en la siembra, pero en 6 hectáreas de soja no vas a no podés sobrevivir tampoco. Entonces, pero la mayoría fue en esos años papa, batata, duraznero, esas cosas, ¿no? Y después otra cosa, que empezaron a aparecer grandes industrias, que por un lado bien, y como Arcor, como Guma, como Everready, Maxion, grandes fábricas, y esto no es rentable, los hijos se retiran de los viñedos y se van a las grandes fábricas, ¿no? Entonces, bueno, pero mi papá, cuando él fallece en el 97, él tenía 1,5 hectáreas, 2 de viñedo. Él la deja, esa 1,5 hectáreas de viñedo, porque cuando ustedes descubran o lo sabrán, dentro de un viñedo hay muchísima magia. Y todos nosotros vivimos, nacimos dentro de los viñedos. Y cuando hablamos de viñedo, todo tiene un significado, una altura, una distancia, un porqué. Cuando vamos a podar una planta de vid, hay 3.600 plantas por hectárea. Es pararse frente a cada planta e interpretar qué yemas dejamos, qué cargadores dejamos, qué pitones dejamos, cómo lo vamos a conducir. Por eso, hablar de ellas, vamos a estar horas. ¿Por qué están a 1,20 m? No está porque me gustó, porque tiene una casualidad, me gustó, ni nada de eso. ¿Por qué está a 1 metro de altura, cordón unilateral, 70 centímetros para un lado? La hacemos producir menos. Ellos, es una ciencia, ¿no? La enología, ¿no? Es fantástico, es todo un arte. Entonces, cuando ellos vinieron, por ejemplo, pusieron una planta cada 2 metros, trajeron el modelo italiano,
trajeron la variedad, ponían una planta de vid cada 2,50 metros y la ramificaban para los dos lados. Lo que hicimos ahora, y arrancaba de 30 centímetros del suelo. Lo que hicimos ahora, le elevamos 1 metro de altura, ponemos una planta cada 1,20 m y le hacemos una conducción para un solo lado, cordón unilateral. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ellos le hacen producir, por decir un número, 50 racimos. Nosotros le hacemos producir 15 o 20 racimos. Y eso es porque siempre le digo a los chicos en la visita guiada, que es como si fuera una perra que ha tenido 10 perritos y no tuvo 2. Los 2 perritos están bien gorditos, bien alimentaditos, las 10 no. Entonces lo mismo, la hacemos producir menos, la planta no se expresa, la planta alimenta sus racimos, llega a una maduración correcta, llega a una concentración de azúcar correcto, entonces tenemos calidad. Y más en estos vinos que son artesanales, que no usamos química para mejorar ni para colores ni para nada. Entonces buscamos la calidad y trabajamos, luchamos por eso. Es muy apasionante, pero también luchamos contra el clima, ¿no? Porque el clima a veces, si estuviera este clima que hubiéramos tenido ahora, pasa hace 15, 20 días atrás, estaríamos agarrando de los pelos. Siempre hubiera empezado a dar podredumbre, hubiera empezado a perder calidad, bueno, pero suele pasar. Entonces, la época, perdón, de la vendimia exactamente sería marzo. Fines de febrero y marzo. Este año se adelantó un poquito porque hubo mucho calor, y entonces es como que hubo una maduración, adelantaron la maduración y el gran calor que hubo. Este año tuvimos menos cantidad de lo que se calcula por otros factores, pero tuvimos muy buena calidad. Este año van a salir muy buena calidad de vino. El año pasado no fue tan así, luchamos mucho para lograr una calidad, pero este año van a salir muy buena calidad de vino. Así que del 97, cuando mi papá fallece, yo sigo cuidando esa hectárea y media de viñedo, pero no vivía de eso porque no podés vivir de una hectárea y media de viñedo. Entonces lo sigo cuidando por pasión, porque a mí la cultura friulana, todo lo que he vivido, y cuando digo nacimos en los viñedos, a mí no me la contaron. Yo veo como suerte. Mis padres, mi papá falleció en el 97, hoy tendría 96 años. Mi mamá vive, tiene 88 años. Yo tengo 51 años. Mis padres eran muy mayores cuando yo vine, llegué ahí de casualidad. Y entonces a mí la cultura friulana no me la contaron. Yo la viví. A mí cuando yo llegaba del colegio me mandaban a podar, me mandaban a juntar las ramas, ya vi cuando había como hacer los riegos. Entonces toda esa cultura, la cultura del italiano del autoabastecerse. Acá había 100 gallinas, había frutales de lo que se te ocurra, desde lo que se te ocurra. Entonces acá había durazneros, ciruelas, naranjas, mermeladas, frutas, comías el durazno natural que se hacía, lo comías todo el año porque hacían en conservas y bueno, todas esas cosas, ¿no? Entonces cuando yo sigo cuidando esa hectárea de viñedo, pero no vivía de eso, trabajaba en tareas del campo, pero no en los viñedos. Y en el año 2005, la vida por ahí te sacude, te pega, te tira la oreja o lo que sea, me pasan cosas. Y en ese momento es cuando tomo la decisión de dedicarme de lleno a esto. Digo, no sé si voy a hacer dinero, pero voy a estar en mi hogar, en mi casa, dedicando a lo que me gusta, a lo que me apasiona. Y así fue que ese 2005 empecé a hacer la reconversión vitivinícola. Se empezó a ensayar con varietales nuevos que se adaptan a la zona. Yo no puedo poner varietal que a mí se me ocurre. Entonces se ensaya con varietales nuevos. Y la Isabela es la original, esa sí la dejamos, el Pinot Noir lo sacamos. La Isabela se la clonó y se hizo un sistema de conducción diferente. Y lo demás es Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon, Tanat y Ancelota. Ancelota que la usamos para mejorar los colores de un Malbec o de un Merlot en un pequeño porcentaje. Es una uva tintera que le llamamos. Una uva muy tánica. Cuando está en su maduración, vos rompes la vallita y te mancha los dedos de los taninos que tiene. Entonces, para eso tenemos... No. Hay un chico por acá que la hace sola. Hay gente que le gusta y gente que no. A mí no me gusta. Es muy particular, sí. Te mancha los labios, es muy rara. Hay gente que le gusta. En el mundo de los vinos es todo respetable. Acá vamos a estar 20, si vamos a probar esto, probar el otro, y uno va a decir, no, ¿cómo que no te va a gustar esto? Bueno, todo tiene un paladar y es todo respetable, ¿no?
Así que esos son los varietales que tenemos y y mientras íbamos haciendo esta conversión vitivinícola íbamos restaurando la bodega que del año 60 estaba cerrada. La bodega es pequeña, en la bodega hacemos 12.000 litros de vino por año, que son entre 15 y 18.000 botellas, 12.000 aproximados. Entre 15 y 18.000 botellas por año y todo el vino se vende acá en turismo que necesita la bodega. Las 15.000 botellas se venden acá. Entonces nosotros hacemos todo el valor agregado, entonces nosotros buscamos esa rentabilidad que podamos vivir de esto y bueno, le fuimos agregando cosas, que siempre ese agregar cosas es cuidar nuestra cultura y mostrar nuestra cultura. La casa que es de 1891 la restauramos, la dejamos original, hoy la gente puede alojarse en la casa. Bueno, hay para 15 personas creo que es, a veces lo maneja mi señora, no tengo nada que ver. Digamos, yo la construí, la restauramos, pero eso lo manejé. Y después hacemos muchos eventos, hacemos muchas catas, hacemos fiestas. Hace 20 días, 3 domingos atrás creo que fueron, hicimos la fiesta de la Sagra, de la Vendimia acá, donde las personas al frente, esa es nuestra casa, y al frente de nuestra casa allá hay una cabaña que estamos construyendo también, y al frente hay un reservorio, apenas se lo ve que hay unas damajuanas ahí que están ahí. Bueno, hay un reservorio redondo donde las personas que llegan a la fiesta, la Isabela se corta con la mano, todas las otras se corta con tijera. La Isabela se corta con mano, entonces dejo Isabela, o 2 filas, o 3 de Isabela. Este año vinieron 200 y pico personas, vinieron. Ingresan, en el lugar estaba el escenario de la Agencia de Turismo, había espectáculos, danzas friulanas, había un DJ. Bueno, y se van las personas, ingresan al viñedo, cortan uvas. Yo voy con el tractor y un trineo, que es el que usamos para sacar los cajones, los chicos se suben arriba, voy despacito, no que no les pase nada. Y después esa uva la recolectamos, la traemos en el reservorio, la depositamos ahí y todo el mundo que quiere entrar a pisar la uva. Con el ritmo de la música italiana. Hay mucho, véanlo si quieren verlo en Instagram, hay montones de videos y cosas muy lindas. Este año estuvo muy